Bien, buenas noches hermanos. Damos gracias al Señor por reunirnos una semana más a seguir estudiando el curso de guerra espiritual. Hoy día vamos a tocar el tema del reino de las tinieblas, ¿no? Como el tercer enemigo que los creyentes tenemos. Ya hemos hablado de la carne, del mundo, y hoy día vamos a hablar acerca de el reino de las tinieblas, ¿no? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de este tercer enemigo, ¿no? Que también es potencialmente destructivo para la vida del creyente, ¿no? Tal y cual la carne y el mundo lo son también, ¿no? Entonces tenemos que conocer qué la Biblia nos enseña acerca de ello para que nosotros estemos, como dice la palabra, firmes ante las acechanzas del diablo, ¿no? Que no ignoramos sus maquinaciones, sino que a través de la revelación de la palabra de Dios conocemos cómo se puede dar esto, ¿no? Entonces vamos acá a la pantalla, ¿sí? Y vamos a poner acá. Dice, la lucha con el reino de Satanás, ¿correcto? Entonces, este es el tercer enemigo que nosotros como creyentes luchamos y nosotros nos vemos envueltos en esta guerra multidimensional contra el pecado, ¿no? Entonces es la lucha con el reino de Satanás. Cuando los creyentes consideran su lucha contra el reino de las tinieblas, se deben de evitar dos extremos. El primer extremo es la tendencia a ignorar este enemigo y tomar a la ligera el tema de la demonología, ¿no? Es decir, cuando estudiamos guerra espiritual y en manera especial este punto, ¿no? Debemos tener cuidado de caer en dos extremos. Por un lado, el decir, no, no pasa nada, no, el diablo no existe, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ir a un extremo de decir, no. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso, ¿no? Que nosotros descuidemos y no conozcamos dentro de la revelación lo que se nos ha dado para que conozcamos cómo opera el reino de las tinieblas. Entonces, no debemos caer en ese extremo de ignorar, de dejarlo pasar y de no tener el conocimiento que Dios quiere que sus hijos, que su iglesia posea con respecto a este tema. Entonces, ese es un extremo que debemos evitar como iglesia. Y el otro extremo que debemos de evitar es una excesiva preocupación en Satanás y en su reino. ¿Ok? Entonces, el otro extremo que debemos evitar es estar preocupados en Satanás y en las cosas de su reino y en todo, ¿verdad? O ver de cada cosa que ahí está el diablo o sus demonios, ¿no? Entonces, la Biblia nos manda a tener un equilibrio, ¿ok? Un equilibrio en que no ignoremos el tema, pero tampoco le demos la dimensión exagerada, ¿correcto? Sino que, que tenemos que tener el punto medio, el equilibrio bíblico de cómo la Biblia afronta el tema, ¿correcto? Entonces, esas dos cosas son importantes para que nosotros tengamos una enseñanza correcta de la guerra espiritual y en particular con el reino de las tinieblas. Es decir, no ignoramos, pero tampoco tenemos una preocupación excesiva de conocer cómo es a detalle esto, porque la Biblia no lo revela. La Biblia da una revelación que le es al hombre permitido y que debemos conocer, pero más allá de eso, no se nos dice, no se nos revela y por lo tanto haríamos bien en no ir más allá de esa revelación. Bien, haciendo la salvedad de estos dos extremos y estas dos consideraciones, seguimos, ¿no? Dice, Satanás es un ser espiritual que es tan real y vivo, quien controla un gran reino altamente estructurado con seres espirituales que tienen la misma intención y propósito, oponerse a la voluntad y planes de Dios, ¿correcto? Es decir, Satanás es un ser espiritual, ¿correcto? Que comanda todo un ejército infernal que se opone a la voluntad de Dios y es enemigo de los propósitos de Dios, ¿correcto? Entonces, la Biblia nos enseña que Satanás es quien comanda este ejército de las tinieblas. Por así decirlo, es el general, ¿no? El comandante en jefe de este ejército. Dice, nuestro siguiente pasaje se cuenta entre los más conocidos de toda la escritura
Y en él, el apóstol Pablo no escribe acerca de la demonización, sino de la guerra espiritual entre el poder del diablo y el de Dios en la vida de los creyentes, ¿no? Y es un pasaje muy conocido, que es Efesios 6, ¿no? Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Efesios 6, ¿verdad? Y es un pasaje que todos lo hemos leído. Entonces, aquí se nos narra la lucha espiritual que tiene el creyente, ¿correcto? Es la lucha espiritual que tiene el creyente y que todos, digamos así, enfrentamos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a esto. El versículo 10 de Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ajá, ¿no? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, evidentemente que aquí Pablo está enfocando la guerra espiritual del creyente con el reino de las tinieblas. Y él nos dice que el diablo ataca, ¿correcto? Y que utiliza esta red, por así decirlo, de su ejército para que luche contra la iglesia, contra los creyentes, y que debemos estar debemos de tener mucho cuidado, estar alertas, porque anda acechando a la iglesia, ¿no? Ese es el contexto del pasaje de Efesios 6:10. Muy bien, pero vamos a centrar nuestro estudio en este momento en Efesios 6:11, ¿no? Que dice la segunda parte, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien. Acechanzas es la traducción del término griego metodeia, ¿correcto? Que siempre se utiliza en un sentido negativo en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra que traduce la Reina Valera por acechanzas en el griego es metodeia, ¿correcto? Que siempre tiene un sentido negativo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa según Vine? Es astucia, engaño. Viene la palabra meta, que es después, ¿ok? Y ojos, que es lejos, que significa también ardid, estratagema. En Efesios 4:14 se traduce como artimañas del error, ¿ok? Con miras al arte del engaño. La idea detrás de metodeia es el engaño. ¿Correcto? Entonces, fíjense, la palabra que se utiliza es metodeia para traducir acechanzas del diablo. Pero esta palabra, cuando uno la estudia en el griego, se da cuenta que es una palabra compuesta. Y les voy a compartir acá el software para que ustedes puedan ver Efesios 6:11, ¿correcto? Fíjense acá. Acá, vamos acá. Miren, dice, vamos a ponerla acá en la Reina Valera. Ajá, perfecto. Vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Metodeia. Fíjense acá. Toda la armadura de Dios. Acechanzas. Fíjense, acá la palabrita es metodeia, que se traduce como artimaña, intriga, engaño, fraude, acechanzas. Cuando uno va acá, ¿correcto? Vamos a poner acá el Strong, para que ustedes lo puedan ver acá. Está cargando. Vamos a ver ahí. Ajá, fíjense acá. Esta es la palabra. Meto, acá 3180, metodeia, ¿no? Mexodeia. Un compuesto de 3326, que es la palabra meta, ¿correcto? De lo que conocemos en el español como meta. ¿Y qué significa? Que denota acompañamiento, ¿ok? O sea, cuando nosotros hacemos en el español, utilizamos la palabra meta, voy a ponerme una meta, ¿verdad?
Ya tenemos nuestra meta y hacemos pasos para cumplir esa meta, ¿correcto? O sea, hacemos un trabajo de acompañamiento, de acciones para llegar a esa meta. Y esta es la palabra que utiliza en el griego, ¿no? Se compone de meta y de esta palabra de acá que es jodeu, que es viajar o ir por el camino. Entonces, ¿qué nos está explicando esta palabra? ¿Correcto? Como dice acá, 326 viene de acompañamiento. ¿Ok? Ahí está. Denota acompañamiento, ¿no? En el cual está uno hundido, ocupando una posición intermedia, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dicen acá la palabra, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿ok? Entonces, la idea acá es que el diablo, ¿correcto? Nos está acompañando, pero no acompañando en el sentido de como lo hace un amigo, sino como lo haría un león. Como Pedro, correcto, dice que tenemos que tener cuidado porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando la palabra esa acechanza ahí es que nos está acompañando, o sea, nos está mirando de lejos, agazapado, ¿ok? A ver cuándo estamos vulnerables o somos débiles. ¿Correcto? Por eso es que esta palabra se forma de meta y la otra es acá, número, es ir en el camino. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea de acá con acechanzas es que él, por eso pone acá viajar sobre, ¿no? Astucia, acechanza, fraude. Es como que él nos va acompañando en el camino. ¿Ok? Está ahí observándonos, mirándonos en qué momento nosotros vamos a bajar la guardia, en qué momento nosotros vamos a descuidarnos para que, como dice, si no me equivoco, Pedro, se lance al ataque, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de acechanza, ¿no? Alguien que está acechando, que está camuflado. Entonces, fíjense acá, el apóstol nos advierte que todo el sistema de guerra del diablo contra nosotros se basa en la mentira, es decir, en el engaño. Pero para que ese ataque sea efectivo, él está agazapado, acompañándonos, mirándonos, ¿correcto? A ver cuáles son nuestros puntos débiles o qué parte de la armadura no nos hemos colocado y puesto. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos por qué Pablo escoge esa palabra, ¿no? Y fíjense ustedes acá, sus batallas son la embestida de emboscadas repentinas. El diablo no pelea en un campo de batalla, sino que emplea el asalto súbito y el ataque artero y feroz, ¿correcto? Es por eso que esta palabra acechanza tiene esa connotación, la connotación de alguien que está agazapado, observándote tu punto débil, ¿no? Es como nosotros a veces vemos en la televisión, ¿no? Cuando eh, eh, ustedes han visto, estos últimos días vi los noticieros que no sé por qué parte de la Victoria se hace un tráfico terrible y los carros pues van despacito, ¿no? Porque no pueden avanzar. Y vienen estos ladrones agazapados con bujías, bueno, es una nueva modalidad que están haciendo, con bujías, agazapados hasta que detectan su víctima con el celular, la cartera y rompen las lunas de los carros y le roban todo, ¿no? Esa es la idea de metanoia, alguien agazapado, alguien que sigilosamente se acerca, ve la oportunidad y se tira inmediatamente a su presa. Girón Huánuco. ¿Perdón, pastor? Girón Huánuco en la Girón Victoria. Huánuco, ahí está. Exacto, Girón Huánuco ha salido la noticia, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, el diablo, a través de sus huestes, ¿ok? Porque vamos a verlo en un momento, están observando, ¿no? Están viendo el momento preciso para atacar, ¿no? Es como cuando todos hemos visto en alguna oportunidad en Discovery o National Geographic, ¿no? Como un león ataca, ¿no? O otro animal ataca, ¿no? Sigiloso, ¿no? Tranquilo, ¿no? Que no hace notar su presencia, ¿no? Entonces, es interesante que Pablo nos hable de esta palabra acechanzas. Y fíjense acá, ¿no? Esta palabra, ¿ok? Esta palabra artimañas, que es metadoia, ¿ok? Se traduce en Efesios 4:14 y en Efesios 6:11.
acerca, ¿ok?, de las artimañas del engaño. Entonces, vamos por acá, al PowerPoint. Dice, ¿no? Por lo tanto, es un enemigo hábil, astuto, solapado, es extremadamente sutil y listo respecto a la forma de obrar en nuestra contra. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del reino de las tinieblas, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener esa perspectiva. Ellos se manejan de esa manera. Su ataque es sutil, es una emboscada al creyente, ¿correcto? No son ataques de frente, en campo de batalla. Ellos utilizan mucho el engaño para que los hijos de Dios caigan en pecado. Bien, la estructura organizada de Satanás, ¿no? Es decir, tenemos que entender que hay una estructura organizada que tiene el diablo, ¿ok?, en este ejército infernal. Es una estructura organizada que vamos a ir viendo sus componentes y que nosotros de una u otra manera debemos conocer porque está en la palabra, ¿correcto? Entonces, vamos por acá. Dice, Efesios 6:12, vamos a leer Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, entonces, acuérdense que estamos hablando del reino de las tinieblas, que esa es la lucha que estamos enfrentando, que estamos viendo ahorita. Muy bien. Entonces, se nos nombra una serie, ¿correcto?, de palabras que describen a estos espíritus. Entonces, la imagen que obtenemos es muy similar a la de una organización militar, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que nosotros ver en primer lugar. Lucha es en el griego palé, y solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Miren, vamos a mostrar acá otra vez ustedes el software. Esta palabra solo aparece únicamente en Efesios 6:12. En ninguna otra parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, ni en la Septuaginta del hebreo, ¿no?, la traducción del Antiguo Testamento en griego, ni la Septuaginta tiene esta palabra, ¿correcto? Y solo Pablo lo utilizó en este contexto. Y acá está, vamos a ponerla acá, es cuando él habla, vamos a poner acá en la Reina Valera, dice, porque no tenemos lucha. Ya, esta palabrita lucha es lo que nos interesa. Es la única palabra, la única vez que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento, lucha. Y es bien interesante. Fíjense. Y tiene artículo en el griego, ¿no? Posee el artículo ho. O sea, te está hablando que es la lucha. O sea, no te está diciendo que es una lucha normal, sino es la lucha. Por eso lo pone con artículo, que el artículo en el idioma griego expresa plenitud, ¿ok? O sea, es, wow, lo máximo, ¿no? Entonces, fíjense, es palé. Esta es la palabra que utiliza Pablo y es la única vez que Pablo lo va a mencionar, lo utiliza en el Nuevo Testamento. Y fíjense acá, está cargando y van a darse cuenta que solamente acá, aquí lo ven, que solamente, vamos a poner acá la traducción Reina Valera, muy bien, fíjense, que solamente, que es palé, que se traduce como lucha en la Reina Valera, que también se traduce como conflicto, se encuentra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha. No existe otra parte en el Antiguo Testamento que Pablo haya utilizado esta palabra palé, ¿ok?, en otra ocasión. Entonces, esta palabra lo utiliza específicamente para la lucha que el creyente tiene con el reino de las tinieblas. Entonces, esta palabra es importante. ¿Y qué significa esta palabra dentro de la cultura griega? Acá le he puesto la definición. Una competición entre dos, cada uno de los cuales trata de derribar al otro. Cuando consideramos que al perdedor en una competencia griega de lucha se le sacaban los ojos con la siguiente pérdida de la visión para el resto de sus días, podemos hacernos una idea de la reacción que despertaría en los griegos efesios
la ilustración de Pablo. La lucha del cristiano contra los poderes de las tinieblas no es menos desesperada ni ominosa. O sea, esta palabra que utiliza Pablo se utilizaba en la cultura griega para la lucha, ¿ok?, que tenían en los coliseos, etcétera, etcétera, y que el perdedor se le quitaba los ojos y evidentemente pues quedaba ciego de por vida. Entonces, cuando los primeros oyentes, ¿no?, de la carta de Efesios escucharon esta palabra, ellos entendían perfectamente, ¿ok?, no la gravedad, la importancia y la relevancia que tenía esta lucha, ojo, en sus vidas, como iglesia, como creyentes. Evidentemente que al traducir podemos perder un poquito lo que significaba en aquellos tiempos, ¿correcto? Pero acá se está graficando una lucha terrible que se da, por así decirlo, es una lucha de vida o muerte que el cristiano tiene que enfrentar con este reino de las tinieblas, porque es justamente aquellos seres que se oponen, ¿sí?, al gobierno de Dios sobre la tierra. Nuestra batalla contra el diablo no es contra él en persona, sino solo a través de los ataques que nos lanza por medio de su reino infernal. Entonces, tenemos que aclarar acá un tema importante. El diablo no nos ataca de frente. ¿Por qué? Uno, porque no es omnisciente, no está en todos lugares y no puede, ¿no? No es como el Espíritu Santo que está en todas partes, ¿correcto? Es un ser creado, por lo tanto limitado, pero evidentemente él no ataca directamente a los creyentes, ¿correcto? Él está preocupado por otros asuntos, por así decirlo, ¿no? Acuérdense que es el príncipe de este mundo. Entonces, él utiliza, ¿correcto?, este ejército para acechar a los hijos de Dios. Él utiliza, ¿correcto?, este ejército demoníaco para tentarnos, para producir en nosotros conflictos, tentaciones, etcétera, etcétera. Son muy pocas veces las ocasiones que encontramos en la palabra de Dios que el diablo haya tentado directamente a una persona. Lo registramos en Génesis 3 con la tentación de Eva, lo registramos a David haciendo el censo, ¿no? Y lo registramos a Jesucristo, y no recuerdo otro pasaje, si me ayudan de repente Pastor Camilo o alguien de repente, no recuerdo otro pasaje en la Biblia en que se menciona que el mismo diablo fue quien tentó a alguien. Recuerdo la de Adán y Eva, bueno, a Eva, a David para hacer el censo y al Señor Jesucristo. No recuerdo otro, sinceramente. Ajá, entonces, tenemos que tener claro esto. No es el diablo quien viene y ataca al creyente, ¿ok? Sino que utiliza a este ejército demoníaco para infligir temor, tentación, miedo y lo que fuese sus propósitos contra el creyente. Por acá. El primer nivel por debajo de Satanás es un grupo de comandantes llamados principados, ¿correcto? Fíjense acá el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y el término griego es arché, que significa gobernante o jefe, ¿ok? Arché o argen, también algunos lo traducen en el griego, significa Oye, gobernante. disculpa la interrupción. ¿Qué capítulo dijiste que era esto de que no tenemos lucha contra el Ah, principado? perdón. Efesios 6, verso 12. ¿Ok? Porque no tenemos lucha, Efesios 6, 12. ¿Ok? Eso es importante, Efesios 6, 11 y 12. Hoy día vamos a centrarnos en el versículo 11 y 12 del capítulo 6 de Efesios, porque acá nos describe esta lucha que el creyente tiene con el reino de las tinieblas. No está hablando del mundo, no está hablando de la carne, es la lucha que el creyente tiene con el reino de las tinieblas. Entonces, esta palabra en el griego arché o argen, algunos que también el español
Argen, es la misma palabra que se traduce como principado o principio, ¿ok? Pero en este caso significa gobernante o jefe. Vamos acá, perdón. Vamos acá a ver. Ok, porque dice acá, ¿no? Porque no tenemos lucha. Quiero, a ver, espérenme. Ya, a ver. Ahí está. No podemos lucha contra sangre y carne, ¿no? O sea, nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra principados. Y fíjense otra vez acá, que es muy interesante, ¿no? Que Pablo, cuando escribe, le pone artículo, ¿correcto? Dice los principados, o sea, le está dando una personificación, ¿correcto? A esta palabra, a estos demonios. Y arché o argen significa comienzo, principio, gobernante o jefe también, fundamento, cimiento, o sea, tiene varias acepciones la palabra. Por eso que argen también es la palabra que se utiliza en el principio, creó Dios los cielos, bueno, en la Septuaginta, ¿no? Pero en Juan, por ejemplo, en el principio es argen también, ¿no? O cuando primero Juan escribe, lo que era desde el principio es argen. Va a depender mucho del contexto de la palabra para saber la traducción. Entonces, en este caso, significa gobernantes o jefes. Entonces, estamos hablando, ¿ok? Estamos hablando aquí de qué, perdón, vamos. Significa gobernante o jefe. Estos poderosos seres tienen la gran responsabilidad y el poder de guiar los asuntos de Satanás contra la estructura política, educativa o de ocio de una nación o cualquier otra esfera, ¿ok?, en la que el ser humano se mueve. Repito, estos poderosos seres tienen gran responsabilidad y el poder de guiar los asuntos de Satanás contra la estructura política, económica, educativa, sanitaria, lo que ustedes quieran, de una nación. ¿Dónde encontramos un ejemplo de ello? Por ejemplo, vayamos a Daniel. Daniel, capítulo 10. Ustedes saben el contexto de que Daniel estaba orando por su pueblo y para tener una respuesta, ¿ok? Y el versículo 13, o el versículo 12, para entrar... vamos al versículo 10 para entrar en contexto. Y aquí una mano me tocó, dice Daniel, ¿no? E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es decir, Daniel estaba orando porque quería una respuesta de parte del Señor que se tardaba en llegar la respuesta. Pero ¿qué había sucedido? El ángel que traía la respuesta ya había salido del cielo para traerle la respuesta a Daniel. Pero en las regiones celestiales, correcto, justamente lo que nos habla, donde tenemos estas luchas, en las regiones celestiales, ¿qué sucede? Este ángel que Dios había mandado para traer la respuesta a Daniel, se le interpone el príncipe o el principado de Persia, ¿ok? Un demonio de alto rango, evidentemente de Persia, como dice su nombre, y empieza a obstaculizar a que pueda llegar con la respuesta a Daniel. Y tiene que venir otro ángel, que vamos a ver, para que lo ayude. Entonces, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, el argen, ¿no? El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Ok? O sea, ¿qué había sucedido? Que este ángel de Dios que trae la respuesta para Daniel, el príncipe de Persia, o el principado, porque también argen se traduce también
puede ser traducido como jefe o príncipe, ¿ok? Entonces, este principado de Persia sale al encuentro de este ángel e impide que llegue con la respuesta a Daniel. En esa lucha tiene que venir Miguel, ¿no? Un príncipe, el arcángel Miguel, ¿ok? Para que luche, lo ayude en la lucha contra este principado. Bueno, no se nos dice si había otros demonios que estaban también ahí luchando, pero luchaban con este principado y que a raíz de esa lucha vencen y el ángel que Dios había enviado llega a Daniel y le trae la respuesta y todo ello, ¿no? Pero es interesante que se menciona que era el jefe, el príncipe de Persia, ¿no? De este imperio. ¿Ok? Entonces, por ello, Archen lo se traduce como jefe principado, ¿no? Entonces, estamos viendo entonces que esta es una clase de demonios que tienen autoridad sobre naciones o regiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienen un poder evidentemente dado por Satanás para que gobierne. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún comentario que nos pueda ayudar? Pastor, este fue hecho en la época, en el tiempo de Daniel, Así y es. también puede ser, puede obrar de la misma forma en estos tiempos. Por supuesto. O sea, la Biblia nos registra, ¿verdad? Que aquí este principado de Persia salió al encuentro de este ángel, ¿no? Y que Daniel tuvo que orar por 21 días. No vemos la perseverancia de Daniel, pero la palabra dice que desde el primer momento en que él oró, Dios ya había mandado la respuesta, Dios había escuchado su oración, ¿no? Eh, Ahora, tenemos este ejemplo acá en la palabra de Dios y acuérdense ustedes que estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se menciona, como lo hace el Nuevo, que Satanás es el príncipe de este mundo. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar nada de eso, no, por lo menos no esa revelación. Entonces, yo creo que en estos tiempos es peor, ¿no? Por cuanto se nos dice a partir de Mateo 13 que estamos en el presente siglo malo, ¿no? Donde Satanás es el príncipe de este mundo, ¿correcto? Entonces, yo considero que no solamente deben haber estas guerras en los lugares celestiales, ¿no? Debe ser peor, me imagino, porque Satanás sabe que su tiempo se acorta, sabe que el Señor va a venir pronto y evidentemente yo o sea, mejor dicho, para resumir, lo que sucede en las regiones celestiales no lo conocemos, pero de que deben haber unas batallas impresionantes ahí, de todas maneras, hermanos. Se libran esas batallas en las regiones celestiales. Weider, Sí, más o menos serían como unas batallas en escalas mayores de tiempo y espacio, ¿no? Algo así yo imagino. Algo interdimensional, tal vez. miren, yo personal no tengo la respuesta porque la Biblia no lo menciona. Cuando la Biblia dice regiones celestiales, está hablando una región que no es esta, ¿no? Evidentemente. Eh, ¿Cómo serán? Estamos hablando de seres que no tienen el cuerpo que nosotros tenemos, que se mueven en otras, puede ser, dimensiones, o sea, pero lo cierto, aunque a la Biblia no le interesa mucho esas características o detalles de la lucha, lo que sí es claro es que de que se libran batallas en las regiones celestiales entre los ángeles de Dios y este ejército infernal se da. De que nosotros luchamos en esas esferas también se da. Porque ustedes se dan cuenta, Efesios capítulo 6, el 12, ¿no? Es muy interesante que Pablo dice que luchamos porque no tenemos lucha contra principados, etcétera, 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 contra huestes de maldad en las regiones celestiales. ¿Ok? Es decir, o sea, estas luchas que nosotros mantenemos son estas regiones celestiales que, bueno, no conocemos, pero se libran ahí, porque evidentemente nadie ve un demonio, pues, al menos que se plasme, ¿no? Pero esas luchas se dan en esas regiones. Sí, Pastor Camilo. Solamente una cosita pequeña. A veces nos trasladamos
o nuestra mente nos traslada hacia zonas que son imposibles de entender por la dimensión, ¿no es cierto? Pero cuando vemos que Arché está ligado a las decisiones políticas, tiene que ver también con nuestros gobernantes. Ahora, demonios que están influyendo directamente sobre nuestros gobernantes, ¿no? Por ejemplo, hoy día, en el noticiero de las 10 de la noche, perdón, de las 8 de la noche, se dio el primer caso en el Perú en que un juez determina el deseo, o sea, vuelve realidad el deseo de una persona de poder atentar contra su propia vida si es que llegara a tener tanto dolor. Entonces, un juez acaba de ordenar por primera vez en un medio como el nuestro que se puede hacer eso. Ahora, por supuesto que esto tiene para rato, hay muchas cosas que hacer, pero ya se nota la influencia de Satanás sobre las decisiones de nuestros jueces, de nuestros gobernantes, porque esto está dentro del plan mundial. Esto está la eutanasia, está la ley de abortos, está la ley del matrimonio homosexual. Todo eso está dentro del nuevo orden mundial. Entonces, podemos ver perfectamente bien la mano de Satanás poniendo no solamente dirección, sino fuerza en las decisiones de nuestros jueces, magistrados y gobernantes, ¿no? Así es, Pastor Camilo, excelente. Justamente esa es la dimensión que se están moviendo, ¿no? En los gobiernos, naciones. Entonces, eso es Archen, son jefes, ¿no? Gobernantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que detrás, o sea, miren, fíjense a lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no son entre seres humanos. Estos hombres, gobernantes, jueces, presidentes, que implementan estas ideologías satánicas, ¿no? Como la eutanasia, porque el único que tiene derecho sobre la vida es Dios, ¿ok? O sea, ningún otro hombre tiene derecho sobre su propia, incluso sobre su propia vida, solamente es Dios, ¿correcto? Sea legal o no legal, eso es lo de menos. Es Dios el que puede decidir el día y la hora de una persona. Pero acá estamos hablando de que estos hombres son títeres, como bien ha dicho el pastor. Detrás de ellos hay demonios, hay principados, hay archén que están maquinando todo este concierto mundial al cual el mundo se está dirigiendo. Entonces, aquí vemos muy claramente cómo Dios lo grafica en su palabra, ¿no? Principados. Correcto. Creo que la hermana Andrea quería preguntar, creo que le alzó la Pastor, mano, o me parece, o me pareció, ¿no? No, ok, hermano. yo Muy bien. quería comentar algo. Iba a preguntar justamente lo que el pastor Camilo mencionaba, un poco para entender la manera en que Satanás o sus príncipes, ¿no es cierto?, actúan en las naciones. Y me acordaba también el hecho de que también me parece que Pablo pide y nos instruye, ¿no es cierto?, que también debemos orar por nuestras autoridades, por lo mismo, para interceder por ellos, porque están expuestos a estas cosas. Excelente. Pastor Camilo, por favor, si podría apoyarnos con la pregunta del hermano. Justamente lo que dice el hermano, en este momento de tanta confusión respecto del nuevo orden mundial y todo esto que se viene, son estrategias que ya están fijadas por el enemigo desde hace muchos años y se espera que se cumplan hasta el final, ¿no? Entonces, ¿por qué no se cumplen hasta ahora? ¿Por qué no se han cumplido hasta hoy? Y lo hermoso, la respuesta maravillosa es que porque está la iglesia, porque la iglesia está orando. Los verdaderos hijos de Dios estamos orando en favor de nuestros gobernantes, en favor de nuestros sistemas, en favor de nuestros niños, en favor del matrimonio heterosexual como lo conocemos y la Biblia lo defiende. Estamos orando porque los principios hermosos, grandes y poderosos que tiene la Biblia no se oculten, no queden tirados a un lado, ¿no? Sino que estemos atentos justamente en oración, como dice el hermano Jaime, así, orando. La iglesia está en la obligación de orar por nuestros sistemas a los cuales se opone Satanás, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Pastor Camilo. Hay un libro que hermano Jaime o cualquiera lo puede leer si desea investigar el tema de cómo es que estos Achén, estos principados, operan en el mundo. Es un libro un poco fuerte, ¿ya? O sea, no lo recomiendo o sea, no es que no lo recomiendo, sino que si no tienen miedo, están bien firmes, pueden leerlo. Se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. ¿Ok? Es un libro, sí fuerte, pero que ahí es cristiana, es una doctora, ¿no? Tiene 4 libros. Ahí podrían ver un poco la operación del enemigo, ¿no? De cómo opera en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella le predica a una ex bruja en los Estados Unidos que fue esposa de Satanás, ¿no? O sea, es un mundo bien dark, ¿ok? Pero sí lo he leído un par de veces, varias veces lo he leído, y uno entiende justamente lo que el Pastor Camilo estaba hablando, ¿no? Cómo es el Satanás, que es gobernador de este mundo, maneja las naciones, ¿no? Y cómo trata de implementar estas ideologías y todo, ¿no? Es un libro que se lo puedo recomendar si es que no tienen miedo, por así decirlo, ¿no? Entonces, muy bien. Siria, ¿ibas a decir algo, me parece? Sí, sí, lo que pasa es que oyendo lo que el pastor y el hermano Jaime están hablando, también es muy importante y sobre todo en este tiempo orar por nuestros pastores, porque no solamente es el medio político o nuestros gobernantes, porque lo que pasó el año pasado con el pastor, el apologista Zacarías, no sé si ustedes lo han oído, de Rabí Zacarías Sí, sí. y demás Lucado, son dos tremendos pastores que han caído en pecado. Al menos el pastor Rabí pues se vino para mucha gente su mundo abajo porque realmente lo veían como un líder bíblico de mucha enseñanza, ¿no? Sí, sí. Y después de lo que ocurrió, pues mucha gente nos ha tildado bueno, de que somos hipócritas, ¿no? Al menos aquí donde estamos, ¿no? Pero, y el otro pastor que salió pidiendo perdón por haber sacado a las personas del LGTB de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces no solamente es eso, sino que se viene cayendo de a pedazos. Creo que si no nos mantenemos fuertes y oramos por nuestros gobernantes y nuestros líderes pastores, también eso es importante. Sí, sí, muy importante. Realmente a mí lo de más Lucado me ha caído como un balde de agua fría, porque bueno, yo en mis inicios he leído sus libros, muy lindos, muy cristianos, y que ahora diga que los homosexuales son hijos de Dios y que deben estar en la iglesia, o sea, la verdad es que ya no sé qué pensar. O sea, realmente estamos viviendo lo que Mateo 3, hermano Jaime, habíamos visto en la escatología. Este es un tiempo malo, ¿no? O sea, la levadura en la harina, ¿no? El grano, el árbol, que es ese grano de mostaza, perdón, ¿cómo era? ¿La parábola? Bueno, ese granito que se transforma en un super árbol, ¿no? O sea, vemos La semilla. ¿Perdón? El grano de semilla de mostaza. La semilla, ajá, el grano. Entonces, estamos viendo una cosa terrible dentro de la iglesia de cómo, cómo es que se están Levadura realmente... leuda la masa. ¿Perdón, hermana? La levadura leuda la masa, toda la Así es, masa. así es. Entonces, están entrando cosas en las iglesias terribles, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante viendo todo esto, ¿no? Dice, el siguiente nivel hacia abajo en esta estructura organizada son los poderes. Así dice, ¿no? Dice, si no contra principados, contra potestades, ¿no? Que se traduce también como poderes. Del griego exousa, que viene de la palabra poder, ¿no? Que significa poder o autoridad. Estos son probablemente más numerosos y de algún modo menos independientes y poderosos que los principados. Sin embargo, el nombre sugiere una actividad muy poderosa que son capaces de dirigir contra los creyentes.
¿Ok? Entonces, acá la palabra que se utiliza es exousa. Y exousa, como vamos a ver acá, contra potestades, ¿no? Es poder, autoridad, ¿no? Entonces, fíjense que acá también Pablo, qué interesante, ¿no? Le pone el artículo. O sea, a cada una de estas categorías le pone un artículo para personificar esta maldad, ¿no? Exousa poder. Entonces, vemos que estos son demonios de menor rango, probablemente, y digo probablemente porque vamos a ver luego algo muy interesante en el pensamiento paulino de Pablo con respecto a este tema, ¿no? Pero vemos acá que son demonios, espíritus, ¿no? Que tienen poder, un poder que ejercen contra los creyentes porque está enmarcado dentro de esta batalla con el creyente. Luego, el grado que sigue por debajo del anterior en la organización del diablo son gobernadores de las tinieblas, ¿no? Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Del griego, tous cosmocratoras, tous scotus toutus. Es toda la frase en griego. Son más numerosos y tienen a su cargo al último nivel, ¿correcto? Pero es muy interesante. Espérenme acá. No, vamos atrás. Es muy interesante esto de acá, ¿correcto? Voy a poner acá, quiero poner acá en ya, potestades, que hemos visto que es exousia, contra los, y otra vez le pone el artículo, gobernadores, cosmocratoras, cosmos, acuérdense que era mundo, ¿no? Gobernadores del mundo, por eso dice, gobernadores del mundo, ¿ok? De las tinieblas, esjocotos, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué está hablando aquí Pablo? Vamos a explicar un poquito esto para que podamos entender y tengamos cuidado con esto. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿ok? Que justamente su nombre dice gobernadores del mundo, en la construcción en el griego, significa, y se está refiriendo acá Pablo justamente a este problema que tenía la iglesia de Efesios, o la ciudad, no la iglesia, la ciudad de Efesios, con Diana, con esta diosa, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucedía? Que evidentemente tenían imágenes, ¿correcto? Imágenes. Entonces, ¿qué se está refiriendo acá? Que estos gobernadores de este mundo, ¿ok? Se mueven en esta tierra a través de la idolatría, ¿correcto? Por ejemplo, cuando Pablo decía, ¿no? Hermanos, no coman los sacrificados, los ídolos, etcétera, etcétera. Ya. Ahí utiliza, ¿ok? Estas palabras, es la idea, ¿no? Que detrás de esta comida, de este sacrificio, a este ídolo, hay un demonio, ¿correcto? Entonces, la idea acá es que detrás de las imágenes, detrás de las culturas religiosas o las expresiones culturales religiosas, hay estos gobernadores de las tinieblas, ¿correcto? Es decir, a ver, detrás de una imagen, detrás de un santo, lo que Pablo nos está diciendo, hay un demonio. Que para nosotros es nada, ¿no? Porque Pablo dice, ¿qué es el ídolo? No es nada, ¿ok? Por el conocimiento que nosotros tenemos, pero sí nos advierte que ustedes vean nomás, en cada cultura, en cada pueblo, en cada país, en cada región, en cada departamento, hay un ídolo, ¿no? Una imagen que se venera, ¿correcto? Y detrás de eso hay demonios asociados. O sea, que esta práctica de adorar a una imagen, a esto, al otro, tiene un trasfondo espiritual demoníaco. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esas prácticas, ¿no? En la medida de lo posible, en cuanto dependa de nosotros, no debe haber nada de eso en casa. Y lo digo en cuanto dependa de nosotros, ¿por qué? Porque algunos de repente viven con sus padres. Y entonces, bueno, si tu mamá tiene ahí, no lo vas a romper, ¿no? Pero ya, pues tú haces fijas tus límites, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé si lo he contado acá, ¿no? Mi padre es masón y él ha sido bien metido en la masonería hasta ahora, ¿no? Entonces,
Una época él guardaba sus libros de masonería y todo en mi cuarto, y la verdad que era una perturbación para mí dormir, hasta dormir, era una perturbación porque o sea, era una biblioteca grande en mi cuarto, yo tenía mis libros, pero él también tenía sus libros, ¿no? Hasta que un día me armé de valor, ¿no? Era muy jovencito, dije, papá, sácame esto de acá, pues, ¿no? Yo sabía que él se podía molestar, ¿no? Pero gracias, yo oré mucho para esa conversación y mi papá lo sacó. Me dijo, ya, no me molestes, dame mis libros, y se los sacó, ¿no? No los podía botar ni tirarlos porque eran de él, no era mi casa, ¿verdad? Pero por eso digo, hasta donde nosotros podamos mantener esa distancia. Entonces, vamos viendo que tenemos principados, archén, exousias, autoridades, poderes, y acá gobernadores de las tinieblas que están diseminados por todo el mundo a través de las diferentes religiones, imágenes, ídolos, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sobre todo que nuestras culturas están cargadas de eso, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, sigamos. Por acá. El último grado son las huestes de maldad, ¿no? Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El último grado son los huestes de maldad del griego neumáticos, que significa espíritus. Estos deben ser los demonios tan a menudo mencionados durante la vida terrenal de Cristo, ¿no? Pareciera que nos da a entender que estas huestes espirituales de maldad, ¿correcto?, son los demonios que están dispersos sobre la tierra y que llegan a afligir al creyente o que llegan a endemonizar a una persona, como los casos que hemos visto en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús echa fuera a los demonios de diferentes personas, ¿no? Entonces, este sería el último rango, por así decirlo, ¿no? La tropa, los soldados, ¿no? Que están en el campo tratando de acechar al creyente. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. Estas son las fuerzas malignas, espirituales y personales contra las que debemos de luchar. No tenemos otra elección, ¿ok? El enemigo nos oprime con la batalla y es la voluntad soberana de Dios y su propósito que libremos una buena batalla y estemos firmes, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dios nos da a conocer esto? Con el propósito que nosotros, después de la batalla, estemos firmes y que sepamos que hay un mundo espiritual, ¿correcto?, que ataca al creyente. Que el diablo, a través de sus huestes, ¿ok?, está esperando lanzarse como león a su presa para devorarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque son enemigos que evidentemente vienen a destruir al creyente. Ahora, algunos teólogos interpretan que Pablo no trató de ser técnico en este pasaje, es decir, no estaba necesariamente dando una estructura jerárquica del mundo de las tinieblas, ¿correcto? O sea, no estaba diciendo primero van los principados, luego las potestades, luego los gobernadores y al final las huestes, ¿no? Los espíritus, ¿no? Espera, acá me ponen algo, déjenme ver. Unas prácticas, por ejemplo, los tatuajes que supuestamente ahora no tienen la misma connotación que antes. Como malas... A ver, acá me están haciendo una pregunta. Dice, algunas prácticas, por ejemplo, los tatuajes, que supuestamente ahora no tienen la misma connotación que antes, igual se deben considerar como malas prácticas o de trasfondo espiritual maligno. Esta pregunta es muy interesante. Yo considero, por lo que la Biblia nos revela y por la experiencia pastoral que Dios me ha permitido tener en cuanto a la liberación, que los tatuajes no deberíamos evitarlos. ¿Ok? Deberíamos evitarlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando Dios hace esta prohibición de los tatuajes, en Levítico, si no recuerdo, en Deuteronomio, en uno de esos pasajes, de esos dos libros, perdón, es porque ellos iban a entrar a la tierra prometida, donde las culturas o los pueblos que estaban ahí se hacían tatuajes, pero evidentemente con una connotación demoníaca,
religiosa, ¿verdad? Sus calaveras, todo eso, perfecto. Entonces, evidentemente Dios le dice, ustedes no van a hacer las prácticas de esos pueblos. Entre esas prácticas no se tatúen. Claro, la Biblia lo dice con otras palabras, no es la palabra técnica tatuaje, no se hagan inscripciones, creo que dice sobre la piel, ¿correcto? Entonces, muy bien, la palabra me está diciendo que esas prácticas no las debo hacer. Muy bien, correcto. Entonces, si alguien me pregunta a mí, entonces los tatuajes son malos, yo siempre respondo esto. Miren, yo no me tatuaría, yo no tengo ningún tatuaje, nunca me he tatuado porque he obedecido esa parte de la palabra de Dios, ¿correcto? En ese sentido yo he dicho no. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se tatúan? Hay dos cosas, básicamente. La primera es que no se puede tatuar una florcita o no sé, tu perro, el nombre de tu idea, lo que ustedes imaginan. Yo creo, correcto, que ahí, bueno, no hay ningún problema, yo no lo haría, no lo recomiendo, pero bueno, si alguien se lo quiere hacer o se lo hizo hacer ser cristiano, excelente, si lo quiere así. Pero el problema está, ¿ok?, en que en la connotación en que Dios lo dice es estas prácticas demoníacas de sacrificios, de holocaustos, de niños, a Moloch, a Astarot, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he visto en la pastoral, y esto así nadie me lo va a contar, o sea, no es que alguien me lo contó, yo lo he visto así, hermano, como lo estoy viendo ustedes. No sé si lo conté acá, o bueno, no sé si lo conté acá en otro curso, es que me llegó un joven, ¿ok?, con problemas espirituales de demonización, le hicimos liberación, varias sesiones, salían varios espíritus, ¿ok? Pero este chico era un emo, se vestía todo de negro, ¿no? Todo de negro, así, ¿no? Como un emo, ¿no? Ustedes saben lo que es un emo, ¿verdad? Entonces, ya, así, un emo. Y ya le hemos hecho varias sesiones y se habían salido varios espíritus, ¿no? Pero seguía mal, o sea, estaba mucho mejor, pero aún no estaba al 100% libre. Y venía, pero pastor, me pasa esto. Pero yo le decía, pero ya te hemos hecho de todo, decía. O sea, ya no sé. Entonces ya, le dije, bueno, vente la próxima semana. Y esa semana aproveché en orar, buscar respuesta en el Señor. ¿Qué hemos hecho? Si ya no sé más qué hacer. Y como tengo mis libros, ¿no?, del tema sobre liberación, empecé a revisar otra vez los libros, a leer algunos nuevos que me compré, y encontré ahí que hablaban de tatuajes, ¿no? Y mencionan los pasajes, etcétera, etcétera, el contexto histórico, la gramática, ¿no?, del hebreo, etcétera. Uy, me pareció muy interesante. Ok, dije, muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces fuimos a la reunión con este joven y la pregunta le dije, ¿cómo has estado? Dijo, ya, hijo, dime una cosa, ¿tienes algún tatuaje en tu cuerpo? Se fue para atrás el muchacho. ¿Qué? Porque como él andaba todo de negro hasta acá, ¿no? O sea, no se le veía nada, con la puta se le veía creo que la cara, ¿no? Pero todo andaba de negro. Me dijo, pero sí, ¿tienes o no tienes? Sí tengo, me dice. Y, a ver, ¿dónde? Enséñame. Se remangó, hermano, su polo, ¿no? Su manga larga. Y no les miento, desde acá, desde la muñeca, porque no se veía, hasta el hombro, una serie de demonios, calaveras, imágenes, o sea, una cosa increíble, sinceramente. Una cosa, pero que cuando yo vi hasta me dio miedo, ¿no? Y le dije, y tu otro brazo, igualito el otro brazo, ¿correcto? Bueno, le expliqué lo que dice la palabra de Dios, le dije el contexto cultural, cómo esa enseñanza de la teníamos que llevar a nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya entendió, se arrepintió. Bueno, hermanos, no les miento. Estaba con mi equipo mis hermanos que me ayudaban en el proceso de liberación. Trajimos un poco de aceite, algodón, para ungirlo en esas partes. Apenas empezamos a orar y puse el algodón en estos tatuajes, se empezaron a mover como serpientes. Y hemos tenido que expulsar los demonios de los tatuajes y veíamos claramente cómo se movían y salían. ¿No? Era una cosa, o sea, si a mí me lo cuentan, no lo creo. Por eso es que yo digo, bueno, si te lo cuentan, bueno, ya pues, pero yo lo viví. O sea, a mí no me lo contaron, ¿no? Entonces, yo que aprendí de esto, dije, si Dios dice algo en su palabra, obedezcamos. Él sabe por qué lo dice. O sea, yo no sé si la cosa que me estoy tatuando ahí
tiene una connotación espiritual, un símbolo en una cultura, en una religión, yo no sé, ¿verdad? Entonces evitemos. Si Dios lo prohíbe es por algo, ¿no? Pero también siempre que me preguntan este tema doy la salvedad. Si tú tienes un tatuaje de una florcita que te pusiste porque antes de ser cristiano, siendo cristiana y no porque te gustó, qué sé yo, ya, no te preocupes. O sea, la connotación de esto es obviamente un tema de las tinieblas, ¿no? Pintarse en el cuerpo que queda ahí con respecto a algo ocultista, ¿no? Pero como no sabemos todos los símbolos, yo siempre digo, tranquilos. Es más, ustedes han visto en televisión estos hombres que se tatúan todo el cuerpo, que al final se tatúan los ojos como de reptiles y se ponen cachos. O sea, ya pues, o sea, no hay que ser tan ingenuos que sabemos que tienen problemas de endemonización terribles, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es mejor obedecer la palabra de Dios. Sí, hermano Orlando. Hermano, una consulta. Hay un cantante conocido, ¿no? Marco Witt. Ajá. Él canta cuando dice, ¿no? Espíritu de tal, espíritu de tal. Me preguntes, ¿no? Para cada cosa hay un espíritu. Miren, es bien interesante lo que, justo vamos a ver eso que habla Pablo, ¿no? Y ahorita lo vamos a responder. Denme uno, cuando entremos en eso, hermano Orlando, hágame acordar, cuando se mencione en la clase, nombre que sobre todo, no, nombres, bueno, yo me voy a acordar, le voy a explicar eso. Pero entonces, regresando al tema de las tatuajes, obedezcamos a Dios. Si Él algo lo prohíbe, por algo lo dice, hermanos. No seamos desobedientes. Bien, sigamos entonces. A ver, acá me han puesto algo. Ah, ya, increíble. Sí, increíble. Yo tengo otra pregunta. Sí, hermano Claudia. Hermano Jaime. En Marcos, cuando aparece el endemoniado de Garadeno, Ajá, y ahí aparece un demonio que dice Legión, es sí, su nombre. ajá. ¿En cuál de los niveles estaría ese demonio, por ejemplo? Yo creo que estamos hablando de huestes de maldad, el último eslabón. ¿Ok? Es como que de toda la tropa, él era el más fuerte. ¿Ok? O sea, es como que nosotros todos somos acá de la tropa, somos soldados, pero hay uno de nosotros que es el más fuerte. ¿No? Yo creo que va por ahí la cosa. ¿No? Porque se dice, habla de demonios, de espíritus, ¿no? No habla de archén. Me parece que el griego no menciona eso. Sí, Pastor Camilo. Sí, en este caso es muy, muy lindo, muy interesante saber eso, de que igual que en el ejército, los soldados son, digamos, los de más bajo nivel, pero son los más numerosos. Y en este caso de los demonios, como legión, también son los más numerosos. Por eso es que no es uno solo, son un montón de demonios que están en uno solo, ¿no? Representados por su jefe, pero en realidad son los más numerosos y por eso es que nuestra lucha tiene que ser, pues, mucho más constante, ¿no? Permanente. Eso solamente, pastor. Muchas gracias, pastor. Así es, hermano Jaime. Entonces, si son los demonios, son de que ser el más bravo, por así decirlo, que está en esa persona, ¿no? Entonces, fijémonos por acá. Dice, algunos teólogos... Wader, disculpa. Pablo, Cienzo. Wader, solo quería, bueno, hacer como un repaso. Entonces, primero están los principados, que es el rango más alto. Después de eso vienen los arché. Después viene exaucia. No, los arché... Que es otro rango ya un poco más bajo, y después las huestes. No. Los arché es igual a principados. Arché es el griego. ¿Ok? Si tuviéramos que clasificarlo según Efesios 6:12, es principados, que es arché, potestades o poderes, que es exousia, y gobernadores de las tinieblas, y al último los huestes de maldad. ¿Ok? ¿Sí? Según ese versículo, pero ojo, ¿ok? Ese versículo, y justo voy a eso, ese versículo no es técnico. O sea, no necesariamente estamos diciendo que los más fuertes son los archén, y de ahí siguen los potestades, y de ahí los gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué?
porque vamos a ver eso ahorita, justo, fíjense. Pero sí lo que tiene que quedar claro, ¿ok? Es que si bien esta no es necesariamente una lista jerárquica en orden, sí te expresa que hay que es como un ejército, que hay rangos, ¿ok? Eso sí, pero veamos acá el ejemplo, o acá la palabra dice, algunos teólogos interpretan que Pablo no trata de ser técnico en este pasaje, en Efesios 6:12, sino que simplemente acumula palabras para describir la imponente y compleja jerarquía de lo sobrenatural maligno contra la cual está en guerra el creyente, puesto que en Efesios 1:21 se nombra otro grupo diferente de este ejército infernal. Fíjense, en Efesios 1:21, en la misma carta, Pablo da otros rangos, ¿ok? Que no menciona Efesios 6. Y es importante que hagamos este ejercicio hermenéutico. Fíjense acá, Efesios 1, por eso es que decimos, o los estudiosos creen, que Efesios 1, 6, 12 no es necesariamente un listado técnico, ¿ok? De A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ¿ok? Sino que está tratando Pablo en toda la carta de decir si hay una jerarquización, si es un ejército que tiene niveles, como dice el pastor Camilo, lo más numerosos son los últimos, estas huestes de maldad, estos demonios que están en la tierra, ¿no? Pero fíjense, Efesios 1:21, ¿qué dice? Dice lo siguiente, o del 20, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ah, mira, qué interesante. Otra vez habla de lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad. Ya, hasta ahí estamos claros. La misma jerarquización que hacen en Efesios 6, pero fíjense, no estoy allá. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ya, muy bien, vamos por partes. Se dan cuenta que acá se han incluido se han incluido dos categorías más, ¿ok? Que es señorío, que es kairos, como cuando se traduce el kairos, ¿no? El señor, acá hablan de señoríos, de kairos, ¿ok? Y sobre todo nombre que se nombra. Ajá, muy bien. A ver, vamos acá al software para que ustedes puedan verlo, ¿ok? Desde la Reina Valera, por favor, siempre hay que tener eso en mente. Déjenme poner acá 1:21, ¿verdad? 1:21. Ya, fíjense. Gobierno y autoridad, poder y dominio, fíjense. De todo gobierno, arché, aquí está. Principado, gobierno, es arché, está bien, muy bien ahí. Y autoridad, exousia, poder, autoridad, etcétera, etcétera. Acá, miren, fíjense, acá ya cambia a otro nombre. Ya no es la exousia como poder o autoridad, sino acá la de poder, de dinamis. O sea, acá Pablo le da otro nivel a este ejército, ¿no? De dinamis. Esta palabra, dinamis, viene de nuestra palabra, bueno, nuestra palabra, más bien, nace de esta palabra dinamis en griego, dinamita, pero que es poder, ¿ok? Entonces, fuerza, poder, milagro, potencia, ¿no? O sea, le da acá, fíjense, le da acá otro significado a esta palabra, ¿correcto? Entonces, pone una nueva categoría, poder y dominio. Y es muy interesante que utiliza kiriotetos de la palabra kairos, de señor, ¿ok? O sea, hay otro grupo que no lo menciona en Efesios 6:12, ¿ok? Que está dentro de esta jerarquización, que es keriotetos, que es señorío, dominio, potestad, ¿no? Poder angélico también se traduce. Hay que ver, depende del contexto, ¿no? Pero si te habla acá de señorío, o sea, de alguien que ejerce un poder, un señorío, y yo a veces me he puesto a pensar, especulando también, ¿no? Porque no hay tampoco una definición técnica, ¿no? Y he dicho, estos señoríos no serán estas imágenes que salen y que tienen a tanta gente
omnibulada, en esta idolatría, ¿no? O sea, son señores, pues, son señoríos, ¿no? Que según cada país o según cada región o pueblo, ¿no? Dios mío, o sea, esta es nuestra lucha, hermanos, ¿no? Entonces, ustedes se van dando cuenta, vamos otra vez al software, dominio, ¿no? Queirotes, que es señorío, señores, ¿no? Y cualquier otro nombre que se invoque. Ah, qué interesante. Onomatos, ¿no? Que se nombre solo en el mundo. Ya, ok, entonces acá habla de, ya Pablo acá, ¿qué es lo que hace? Hace todo, generaliza ya, o sea, lo habla por extensión. Y acá la pregunta del hermano Orlando, ¿no? Hermano Weider, es correcto que los nombres de los demonios, ¿no? Como en las canciones de, no sé, fornicación, adulterio, mentira. Ok, justo acá Pablo dice ya, al final todo nombre que se mencione, ¿correcto? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si bien es cierto, fíjense acá la construcción del texto. Vamos acá, a ver, dice, acá está, ¿no? Está hablando de dominio, etc. Y de cualquier otro, pantos, ¿no? Pantos, ustedes saben que es la palabra de todo, pues, ¿no? Todo, abarca todo, ¿ok? Cualquier otro nombre o noma, que es nombre, que se invoque, onomazo, interesante, no solo en el mundo, miren, lo pone con artículo, el mundo, sino también en el siglo venidero. Ok, o sea, acá lo que Pablo está haciendo es, bueno, como ustedes ven, hay diferentes categorización y palabras. Lo que Pablo acá está haciendo es, ya, vamos a juntarlos a todos, ¿correcto? O sea, llámenos ustedes poderes, llámenos ustedes principados, llámenos ustedes huestes de maldad, ya, como los queramos llamar en esta jerarquización. Hay todo un grupo, un ejército infernal, ¿correcto? Entonces, acá lo que Pablo no está tratando, se dan cuenta, de categorizar, sino dándonos a entender todo lo que comprende este ejército infernal. Ahora, con respecto a la pregunta del hermano Orlando, ¿los demonios tienen nombre? Sí. ¿Ok? Y generalmente se asocian con el pecado que la persona comete o en el cual está atrapada. Me explico. Por ejemplo, he tenido oportunidades en que cuando hemos hecho la liberación, el demonio se llamaba mentira, por ejemplo, o fornicación, o no, tenían nombres de pecados. En algunos casos, yo no digo que todos, sí han tenido nombres propios, ¿no? Sí he escuchado, pero es muy raro, ¿no? Generalmente representan el pecado, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan, en Mateo, ¿no? Cuando, hablando justamente del demonio de Gadara, ¿no? ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque representaba que adentro de este hombre había más o menos 5.000 demonios, ¿correcto? Hay otros cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Espíritu sordo y mudo, ¿no? Porque él era un espíritu sordo y mudo, o sea, generalmente sí van asociados a sus nombres, perdón, al pecado, ¿no? Pero evidentemente hay otros que deben tener otros nombres totalmente desconocidos para nosotros. Por ejemplo, este demonio de Daniel, capítulo 10, verso 13, se llamaba el príncipe de Persia. Su nombre se asociaba al lugar al cual tenía autoridad, ¿correcto? Entonces, sí, yo creo, porque lo he visto en el ministerio, porque la palabra nos da ese pie de que toman los nombres de pecados y obviamente pueden tener nombres también, porque acuérdense ustedes que Miguel es un arcángel, tiene nombre, Gabriel tiene nombre, entonces deben tener, ¿no? Sí, Pastor Camilo, por favor. Sí, cuando el hermano Orlando hace esta diligencia, la forma en que a la forma en que los llaman algunos pastores, digamos, o como en el caso de un cantante, es algo que se repite con frecuencia y creo que está en lo que dijiste al principio, Weider, que son los dos extremos en los que podemos caer.
¿no? Yo recuerdo mucho, ¿no? El demonio de la televisión, por ejemplo, que nos prohibían a los creyentes ver televisión en el pasado, o el demonio del pelo largo, ¿no? O bueno, infinidad de demonios, ¿no? Entonces es cuando ya satanizamos todo. Así es. Entonces, y claro que es peligroso también, porque es como si lo estuviéramos llamando, ¿no? Al enemigo. Claro, claro. Y ya está lo cual cosa, pero en realidad creo que la santidad es maravillosa y es lo que debemos buscar. Todo creyente tiene que buscar ser santo porque nuestro Padre Dios es santo, ¿no? Amén. Amén. Sí, pastor Brechas. Claro, es muy cierto lo que dice el pastor Camilo. O sea, no podemos caer tampoco en la exageración, ¿no? Yo conocí a un hermano, no sé si, no, me lo contaron, no sé si me lo contaron en broma o me parece que al final era verdad, que estaba durmiendo y escuchaba al costado de su casa había un pozo, pues, ¿no? Estos que de desagüe, y cuando pasaba un carro hacía sonar el pozo, se movía porque es de fierro, ¿no? Y lo despertaba, ¿no? Y que en un momento dijo, reprendo al demonio del pozo. Bueno, ya, pues es una exageración, pues, ¿no? O sea, no hay demonio del pozo, sino es cuestión de colocar bien el pozo nomás y que no se mueva, ¿no? O sea, lo que me lo contaron, ¿eh? En verdad me lo contaron así. Evidentemente, como dice el pastor Camilo, no podemos caer en ningún extremo. Los extremos son malos, ¿no? Lo que yo he visto dentro del ministerio es cuando, sí, evidentemente, estoy en una liberación y pregunto el nombre, sí, me dicen a veces algún pecado, ¿no? Pero bueno, sí se hubo. Weider, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ah, ya, genial, genial. Es que estaba con unos auriculares distintos. Weider, una consulta, pues me ha hecho pensar todo lo que están comentando, pero quería recordar el tema de cuando tú dices sordo y mudo, por Ajá. ejemplo, para el tema de una demonización en el tiempo de Jesús. Pero, por ejemplo, cuando vemos algunos pasajes que dice que botaban espuma y todo, relacionado con enfermedades como la epilepsia, los demonios podrían convocar a enfermedades también, ¿correcto? Por supuesto, claro. Claro, es más, la palabra registra que algunas enfermedades que sufrían algunas personas en el pueblo de Israel eran producidas por demonios. Sí, pero no todas, ¿ah? O sea, hay que, por otra vez, entrar en equilibrio, ¿no? O sea, hay enfermedades que sí pueden tener un origen demoníaco, hay enfermedades que son naturales, que nos dan porque, bueno, estamos en este mundo lleno de virus, lleno de bacterias, y nuestra alimentación, o sea, por eso siempre hay que ir al equilibrio, ¿no? Si yo tengo algo que padezco, me voy al doctor, no me voy a hacer que me hagan liberación. Ahora, si yo sé, pues, que evidentemente he participado de alguna mesada, de alguna situación rara, ahí sí esa enfermedad puede ser causada por un espíritu, ¿no? Sí, Seu, ¿estás levantando la mano o es del anterior? Ah, no, desde el anterior, pero ya, aprovechando la mano levantada, ¿cuáles son esas enfermedades que se producen por causa de los demonios? Cualquier enfermedad. La Biblia no especifica, la Biblia, o sea, la Biblia no te puede decir es esto, el otro, o sea, enfermedad puede ser cualquiera, de las que, cualquiera. Sí, Oye, disculpa, pienso. yo creo que la misma palabra enfermedad Ajá. ya trae cosas. Por eso a veces, o sea, usar las palabras es peligroso, ¿no? Porque no sabemos cuál es su significado. Ajá. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando decimos entidades financieras, Ajá. ahí nomás, muchos de nosotros las usamos, pero no nos podemos a meditar sobre lo que realmente significa, ¿no? O sea, una entidad financiera, ¿a qué se refiere? A los bancos. Ujú. Pero sabemos que el dinero es un instrumento que está asociado al poder, el dinero ciega a los hombres por poder y por querer tener cosas, ¿no? Ajá. El dinero es de la carne, por así decirlo. Ujú. Otro ejemplo también, por ejemplo, bueno, ya no sería de palabras, pero una patente, por ejemplo, de Bill Gates es el número 666 en uno de sus proyectos. Mm. Entonces, bueno, otro ejemplo también sería que hay una computadora a la cual le han puesto la bestia, Sí. que es la computadora en la cual van a almacenar toda la información de los seres humanos una vez que comiencen a implantar los chips, ¿no? Que ya se está dando, ¿no? Así de a pocos. Excelente, excelente. Sí, entonces, sí, hermana Hulda, por favor, profesora. Creo que muchas de las enfermedades causadas por demonios, y esto hablando con psiquiatras, ¿no? Son las mentales.
que ver con enfermedades de ese tipo. Sí, excelente, excelente. Miren, yo voy a tratar en este curso, no voy a meterlo ahí de un extra, voy a hacer un apartado en el curso de las enfermedades mentales, ¿ok? Muchas de las enfermedades mentales son producidas por demonios. Yo he visto, miren, yo he visto cosas que jamás hubiese imaginado y jamás hubiese sospechado que las enfermedades mentales pueden tener un componente demoníaco. Es una cosa realmente bien, bien interesante de estudiarla. Voy a tratar de hacer un apartado en este curso. El curso está estructurado, ¿no? Pero a ver, voy a tratar en una clase de meter ese apartado para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Excelente lo que dice la profesora Hulda porque es lo que se ve mucho ahora, ¿no? Bien, entonces, sigamos por acá. Dice, hoy tenemos demonios de materialismo, intelectualismo, culto al yo, búsqueda de poder, de la posición, del placer y de las posesiones, ¿no? Ya, imagínense pues todo lo que este mundo ofrece, ¿no? Cierta minoría poderosa está entregada a una maldad satánica religiosa abominable en esta tierra. Hay una estrategia para manipular las instituciones y las estructuras sociales humanas de tal manera que generen perversidad entre los hombres y lo estamos viviendo ya y lo estamos viendo. Así que no nos sorprenda de todas las cosas que se vienen. Fíjense, he puesto esta fotografía ahí porque alguien ha leído Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Disculpe, esa es como una gárgola, las que hay en las iglesias del Vaticano. Ajá. En Sí, pero, Roma, sí, hay bastante. exacto, pero ¿saben quién es Lewis, verdad? Lewis fue un creyente, ¿verdad? Tremendo escritor cristiano, que antes fue un ateo o agnóstico, no recuerdo bien, pero que escribió lindos libros, ¿no? Preciosos libros, y algunos de ellos han sido llevados al cine, ¿no? Como Las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Creo que son 7 libros, han llevado 3 al cine, ¿no? Y ahí se ve el sacrificio, bueno, en fin, ya. Él tiene libros muy buenos acerca del dolor, la fe, etcétera, etcétera. Y uno de sus libros que él escribió fue Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Alguien acá lo ha leído? Ya, fíjense. Nadie lo ha leído, perfecto. Lo puse ¿por qué? ¿Ok? Es un libro bastante, por así decirlo, interesante. Lewis, él mismo dice en su prefacio, en su prólogo, que él fue una tarea ardua escribir ese libro y que nunca más lo volvería a querer hacer. ¿Por qué? Porque el libro trata de 2 demonios, ¿no? De Orugario y Escutropo, así se llaman esos demonios, Orugario y Escutropo. Escutropo era el demonio de más rango y Orugario era su sobrino, era un demonio que recién empezaba en las artes de cómo tentar a los hombres, ¿correcto? Entonces, es muy interesante ¿por qué? Porque aquí Lewis, ¿qué es lo que hace? Agarra las 3 luchas del ser humano, la carne, el mundo y el reino de las tinieblas, ¿correcto? Y lo pone desde el punto de vista del reino infernal, ¿correcto? Y la idea es la siguiente, es Escrutopo cómo lo adoctrina a Orugario, ¿ok? A desviar de la fe a su paciente, él lo llama paciente, ¿ok? Al creyente. Y cómo le enseña a través de la carne, o sea, Escrutopo, el demonio mayor, cómo le enseña a Orugario a través de la carne, a través del mundo y el reino de las tinieblas, a acechar a su paciente, que es el creyente, él lo llama el paciente. Cuando Escrutopo le dice a Orugario, ten cuidado de que nuestro paciente se acerque a nuestro enemigo, porque en la primera parte del libro, el paciente es incrédulo, ¿ok? No es un creyente. Entonces, Escrutopo le dice a Orugario, ten cuidado de que nuestro paciente vaya a poner sus ojos a nuestro enemigo, y es Dios, evidentemente, ¿ok? Pero es muy interesante cómo Lewis, que es un trabajo espectacular, pone esta lucha desde la perspectiva
del reino de las tinieblas, pero para que nosotros entendamos, porque el propósito del libro no es solamente ver ese lado, sino es ver cómo el hombre no creyente y el creyente es acechado continuamente. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Este es el libro, y permítanme, ¿ok? Espérenme acá, se me fue esto de acá. Permítanme acá querer, a ver, ¿dónde está? ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí. Ya, no, esta no, esta de acá. Ya, aquí está. Fíjense, pasa que acá tengo mis libros. Este de acá, Lewis, ¿no? Cartas del diablo a su sobrino. Vamos a esperar que cargue, ya está cargando. Muy bien. Vamos a poner esto por acá. Carta 1. Muy bien. Fíjense. Orugario, ¿ok? Es el demonio que está aprendiendo a tentar al hombre, dice. Voy a leerlo para un par de hojas para que ustedes puedan ver esto. Toma nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarte de las garras del enemigo, de Dios, ¿no? Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado, desde que era un muchacho, a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tiempo de propaganda realmente práctica, te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro padre de las profundidades, de Satanás, ¿no? El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente. Y una vez despierta su razón, ¿no? La mente, lo que dice la Biblia, ¿no? Que ejercitemos la mente. ¿Quién puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñale a llamarlo vida real y no le dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es como tú, un espíritu puro, ¿no? Porque es de carne y hueso. Al no haber sido nunca un ser humano, o esa abominable ventaja del enemigo, de Cristo, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos del ordinario. Tuve una vez un paciente, ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos,
hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor, y le sugerí que ya era hora de comer, presumiblemente. Sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice. El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos, creo que esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perfectiblemente y cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo, con la mente despejada. Iba ya camino de la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por ahí. Y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Bueno, en realidad, todo el libro, ¿ok?, es la tarea de cómo Escrutopo le enseña a Urugario a tentar al hombre y cómo alejarlo de los caminos que ellos lo llaman el enemigo, ¿no? O sea, toda la escena es vista desde el otro ángulo, ¿no? Es un libro muy interesante, hay cosas un poco muy técnicas, por así decirlo, de la época, ¿no? Porque Lewis escribe luego de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que este libro es de 1946. Entonces, por eso habla de los razonamientos y las filosofías imperantes de la época, ¿no? Pero es interesante que si alguno lo quiere leer, para que pueda ver cómo lo que hemos venido hablando todas estas 3 últimas clases, cómo funciona la carne, el mundo y el reino de las tinieblas en los creyentes. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí. Esto de los demonios de Escrutopo y Orugario, ¿eso en qué libro estaba? En de Lewis, ¿no? En de Lewis, es de Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Él le pone esos nombres raros justamente para llamar la atención a sus lectores, ¿no? Escrutopo y Orugario. ¿Pero existen entonces? ¿O No, solo no, es no, como... no, son nombres ficticios que le puso, o sea, lo que pasa cuando tú lees el libro, justamente en su prólogo, él dice, cuando me han preguntado acerca por qué les puse este nombre, y él dice que toma palabras raras del alemán y que suenan horribles, y entonces por eso les puso Escrutopo, que a la traducción lo han traducido como Escrutopo y Orugario, ¿no? Que suenan repugnantes, ¿no? O sea, en su idioma deben ser algunas palabras así repugnantes, ¿no? Pero no es que haya un nombre de demonios Escrutopo y Orugario. Ah, ya, perfecto, voy a... No, pero el libro es muy bueno porque cuando ahí el paciente no es creyente y la trama es que cómo ese paciente llega a los pies de Cristo y todo lo que hacen los demonios para que no lleguen. Cuando ya llega a convertirse en la fe, ya Escrutopo le dice a Orugario, bueno, Orugario, has fallado en tu misión de impedir que sea cristiano y por eso vas a ser castigado. Todo esto es un drama, ¿no? Pero después le dice, bueno, ya, vamos a ver si te puedes, si puedes mejorar tu performance, le dice. Ahora tu misión ya no es que sea creyente porque ella es creyente, le dice. Tu misión es hacerle que siendo creyente tengo una vida mundana, una vida carnal. Así que tú tiéntalo por ahí. Eso nunca falla a través de los siglos, le dice. Entonces el drama empieza, es muy, muy interesante el libro. También es a veces medio... O sea, como dice Lewis, ¿no? Es el libro que más me ha costado escribir y que nunca más volvería a hacer un libro como eso, porque era ponerme en los pies del enemigo, cómo piensan, cómo es la maldad, ¿no? Entonces, es bien interesante. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Weider. Sí, seguro. La vez pasada comentaste de que cuando el diablo se reveló, digamos, como que, bueno, no se llamaba diablo, también jaló la tercera parte de los demonios, ¿no? Esa misma cantidad de demonios indicaste que era la misma que estaba en la actualidad también. Así ¿cierto?
Ajá. Y cuando llegaron acá a la tierra, cada uno optó, o digamos, se posicionó en sus rangos que estamos viendo acá en Efesios 6. Bueno, el Biblia no nos dice, ¿no? Pero nos da a entender de que, o sea, por un ejemplo, ¿no? Si en la eternidad se crearon 90 ángeles, ¿ok? No más, 90, ¿ok? 60 se quedaron en el cielo y un tercio se rebeló con Satanás. O sea, que el día de hoy siguen habiendo 90 ángeles, 60 en el cielo y 30 acá en la tierra. Bueno, la verdad es que no conocemos cuántas cantidad creó el Señor, pero en esa proporción, 2/3 están con Dios ahorita y un tercio está acá en la tierra bajo la dirección de Satanás. ¿Cómo obtuvieron sus rangos? Bueno, me imagino que Satanás se los habrá dado, pues, ¿no? O sea, ya, la Biblia no nos dice, pero me imagino por su poder, su maldad, qué sé yo, tienen sus rangos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver. Fiorella nos dice, es que pregunto, hermano, eso de que cada pecado u obra de la carne tiene un tipo de demonio dedicado específicamente a estar detrás de este pecado, ¿es así? A ver, no, como vuelvo a repetir, no necesariamente quiere decir que, a ver, lo que yo he visto en el ministerio pastoral es que generalmente, si una persona, por ejemplo, está metido en adulterio, el demonio que se manifiesta es adulterio. ¿Cómo te llamas? Adulterio. ¿Ok? Si está en fornicación, fornicación. O sea, generalmente los demonios están asociados con el pecado. ¿Ok? Dicen, yo me llamo mentira, yo me llamo muerte. O sea, yo he escuchado, ¿cómo te llamas? Muerte. ¿Cómo te llamas? Odio, ¿no? Que van relacionados con sus pecados. Pero, o sea, pero no quiere decir entonces que existe el demonio del pozo, el demonio del sueño, o sea, no podemos llegar a esos extremos, ¿no? Porque ya es ridiculizar un poco el tema, ¿no? Tampoco, pero es lo que yo he visto. He visto también otros demonios con nombres propios, ¿no? Como el caso de una jovencita que traté que le habían hecho, cuando nació, le habían dedicado, era en provincia, a la diosa de un río, de algo así, ¿no? O sea, y cuando, en la liberación, ¿cómo te llamas? Dijo el nombre de esa entidad, de ese ídolo, de ese santo de esa ciudad, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo que la Biblia nos enseña. Más de eso no podría decir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, quiero terminar con una pequeña ilustración y damos por concluido por la hora también, ¿no? Nos estamos pasando. Bien, ya que no hay pregunta, quiero mencionarles, porque estamos hablando de la guerra del creyente con el mundo de las tinieblas. En una oportunidad se me acercó un joven de la iglesia, ¿ok?, que tocaba en el ensamble. Acá me están escribiendo algo, espérenme. Y eso que aparece en la película basada en hechos reales, el exorcismo, demonios que dicen que habitaron en ciertos personajes cristianos, tampoco es real. La verdad es que no sé exactamente a qué se refiere Fiorella, porque no veo películas de terror, ni siquiera he visto El Exorcista ni nada. Entonces, no sé. No sé exactamente a qué te refieres. Yo sé que tu audio no funciona bien ahorita, ¿no? Entonces vamos a dejarlo para la próxima semana. Te llamo y me lo explicas para poder darle una respuesta. ¿A qué iba con esto? Iba a que, era un joven que tocaba en el ensamble de la iglesia y que un día va a mi oficina y me dice, pastor, necesito ayuda. Bueno, yo pensé que era una consejería normal, pues, ¿no? Estoy enamorado, no sé qué hacer con mi vida, qué estudio, bueno, ya. Pero nunca pensé que me iba a decir lo siguiente. Me dijo, yo quiero confesarle que tengo problemas espirituales. ¿Así le dije? Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué pasa? Y me dice, mire, pastor, yo todas las noches vengo acá a la iglesia. Entonces yo me quedé un poco, ¿qué? ¿Cómo que vengo? Sí, yo todas las noches vengo acá a la iglesia y paseo por todos los lugares. Entonces yo le digo, pero eso es imposible, le digo, porque la iglesia está cerrada, le digo, nadie te puede abrir la puerta. No, es que yo no vengo en persona, me dice. Yo hago meditación trascendental, me dice. Y yo en espíritu vengo en las noches a la iglesia. Y empiezo a pasearme por toda la iglesia. Y claro, a mí se me paró todos los pelos de punta, pues, ¿no? Porque yo ya sabía por dónde iba la cosa, ¿no?
Entonces y a mí me sorprendía, sobre todo que tocaba en la iglesia. En los domingos tú lo habías parado ahí en el ensamble, tocando, ¿no? Y evidentemente hay unos problemas también en el ensamble terribles, pero jamás me imaginaba pues que tenían un problema espiritual de esa índole, ¿no? Entonces le digo, pero como que sí, yo aprendí a hacer meditación trascendental y ya me acordé, yo hago viajes astrales, me decía. Viajes astrales, me dice. Salgo de mi cuerpo y esto. Yo le dije, ¿tú sabes cómo logras hacer eso? Porque yo sabía, ¿no? Y me dice, bueno, sí, porque si el alma se disocia del cuerpo, te mueres. Entonces, para que tú hagas esa conexión y no te mueras, tú sabes que hay un demonio ahí que te está haciendo esa conexión. Sí, me dice, yo sé. Ah, ya. Y yo le pregunto y le digo, ¿y por qué bueno, tú sabes que estás mal? Le digo, o sea, me quedé helado, pues, ¿no? Imagínense ustedes que te digan todo eso, ¿no? ¿Y qué quieres que te ayude? Es que ya no quiero vivir en ese mundo porque cada vez que yo salgo de mi cuerpo, ¿ok? Uno, que regreso muerto, cansadísimo, como si hubiesen pasado años, ¿no? Y dos, que cada vez que yo estoy en las regiones celestiales, él no me dijo regiones celestiales, pero yo inmediatamente por la Biblia dije, ya sé dónde está este pata, ¿no? En ese ámbito espiritual, ¿no? Cada vez que me topo con demonios horribles, me dice, con seres que usted no pueden imaginarse, que a veces me hacen daño, me arañan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces le dije, bueno, hijo, ¿quieres arrepentirte? Bueno, ya. Y me acuerdo que en ese momento, y me dice, y yo puedo ver cosas, me dice. Ah, sí, le digo. Ah, bueno, ya, hay que pedirle al Señor que te quite eso, porque eso no es de Dios, le dije. Tú no puedes entrar al mundo sobrenatural y ver las cosas. Y agarre y me dice, sí, pastor, porque ahorita a su costado hay un demonio parado. Ah, ya, le dije, muy bien. Bueno, para hacer un resumen o terminar esto, ¿no? O sea, no debemos, o mejor dicho, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nuestros hijos, nuestros seres queridos empiezan a experimentar, porque estas cosas se camuflan muy sutilmente con el yoga, con la meditación trascendental, con religiones orientales, con videojuegos. No digo que todo es malo, pero hay juegos que son portales, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, contra este mundo de las tinieblas tenemos lucha, ¿no? Wilder, Evidentemente. disculpa. Sí, Enzo, Quería agregar algo. por favor. Yo he leído anteriormente un libro que se llamaba Viajes astrales y sueños lúcidos. Ajá. Ese libro lo leí hace como un año atrás y justamente este libro hablaba cosas similares a las que tú dices, ¿no? Era como una guía práctica para tú hacer los viajes astrales. Lógicamente, el que escribía el libro le costó algo de 3 semanas recién para salir de su cuerpo. Era algo constante que se practicaba todas las noches. Y ya después el pata te contaba que después de medio año, él ya hacía los viajes astrales así cuando él quería. Pero justamente, o sea, no es que yo haya tenido la intención de practicarlos, nada, simplemente lo leí por pura curiosidad. Y de hecho se me puso la piel de gallina porque me da bastante miedo. Entonces nunca lo he practicado ni lo he hecho. Pero la cosa es que cuando salía de su cuerpo, este pata veía cosas, veía como brujos parados y ese tipo de entidades. Así es. Inclusive dice que él en su mismo cuarto se palteó porque él pensó que estaba solo y miró hacia la esquina y había una persona en su cuarto. Entonces, ahí fue cuando se le puso la piel de gallina en uno de sus primeros viajes y regresó a su cuerpo nuevamente, ¿no? Por el terror que estaba experimentando. Así es. Entonces, o sea, todo esto es cierto, ¿no? Es cierto que uno puede hacer viajes astrales si quiere y el diablo te puede dar todos los poderes que tú quieras, pero al final ya algo se va a cobrar, ¿no? Eso sí es definitivo. Así es. Excelente, Enzo, ¿no? Y qué bueno que ya no leas todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo podría contarles un montón de cosas que Dios me ha permitido en el ministerio pastoral, y es una carga que yo tengo porque veo muchas personas afligidas, y es importante este espacio de aprender, porque Dios los va a utilizar a ustedes también, ¿no? O sea, no hay nada especial en los que Dios nos permite hacer esto, ¿no? Es un ministerio que cualquiera puede realizarlo. Entonces, termino con esto. Este es nuestro mundo, hermanos. Esta es la lucha que tenemos como creyentes. Y estamos aprendiendo que es la carne, es el mundo y es el reino de las tinieblas. Y todos estos tres
es una lucha multidimensional contra el pecado. Activas uno y de inmediatamente, por sinergia, se mueven todos. ¿Ok? Bien, hermanos. No sé si el hermano Jaime nos podría terminar en una oración para pedir al Señor que nos siga ayudando y podamos ir captando todo esto, ¿no? Amén. Oramos.